Hay veces que en esa lucha desesperada por sanar, la humanidad ha creado remedios que son muchísimo más terroríficos que la propia enfermedad. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Pensemos por un momento. ¿Y si la solución, ese intento desesperado por curar, fuese en realidad el verdadero horror? Ojo, que esto no va a ser una simple colección de historias de miedo. No, vamos a hacer una especie de auditoría, un análisis forense de la lógica, que a veces era bastante retorcida, que llevó a nuestros antepasados a intentar arreglar la máquina humana. Vamos a empezar con la primera gran metáfora médica. La idea del cuerpo y sobre todo del cráneo como si fuera una caja. Una caja que, claro, podía contener espíritus malignos. Y claro, si tienes una caja con algo malo dentro, la solución parece bastante obvia, ¿no? Pues hay que abrirla. Bienvenidos a la trepanación. Sí, el procedimiento quirúrgico más antiguo que se conoce. Y consistía literalmente en esto: taladrar, raspar o cortar un agujero en el cráneo de una persona viva. A ver, hoy nos parece una salvajada absoluta, pero tenemos que entender que la lógica de la época era coherente para ellos. Antes de que existiera la neurología, ¿cuál era la explicación para una migraña terrible o un ataque epiléptico? Pues era espiritual. Se pensaba que esa persona estaba poseída. El cráneo era la prisión, y el chamán o el curandero era una especie de libertador, uno muy brutal, eso sí, que abría una ventana para que el demonio escapase. Y el procedimiento en sí era de una simpleza aterradora. Muchas veces, la única anestesia era morder un palo o beberse algún brebaje fermentado para estar medio aturdido. Tratad de imaginar el sonido, ese raspar lento y constante de una piedra de obsidiana contra el hueso del cráneo, durante horas. Mientras la sangre, claro, le va nublando la vista al que está operando. Y todo esto para liberar a un demonio. Pero aquí viene lo más increíble de todo. A pesar de esta brutalidad, la tasa de supervivencia era sorprendentemente alta, altísima. Se han encontrado cráneos con no uno, sino varios agujeros de trepanación, y todos con signos de haber cicatrizado por completo. Esto significa que hubo gente que sobrevivió a ese dolor infernal, a la infección, que vivió durante años y que luego, y esto es lo que me vuela la cabeza, volvió para que le hicieran otro agujero. Bueno, pues dejamos atrás la idea de la caja de demonios y pasamos a una nueva metáfora, la del cuerpo como un sistema de fluidos. Un sistema que tenía que estar perfectamente equilibrado y para lograrlo a veces se usaban venenos. Fijaos, durante casi 3.000 años, la medicina en Occidente estuvo dominada por la teoría de los 4 humores. La idea era muy simple. La salud dependía del equilibrio perfecto entre 4 fluidos corporales: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Cualquier enfermedad, daba igual que fuera un resfriado o la peste negra. Todo, absolutamente todo, era un desequilibrio de estos humores. Claro, esta lógica tuvo consecuencias fatales. Por ejemplo, si la fiebre se consideraba un exceso de sangre, la solución era, pues eso, quitarla, sangrar al paciente. Suena lógico desde su punto de vista, ¿a que sí? Bueno, pues en 1799 al mismísimo George Washington le extrajeron casi el 40% de su sangre para tratar una infección de garganta. ¿El resultado? Murió esa misma noche, y muy probablemente no por la infección, sino por un choque hipovolémico. Vamos, que se desangró. Pero bueno, la idea del desequilibrio de los humores podía llevar a soluciones todavía peores. Para una enfermedad como la sífilis, el tratamiento que se puso de moda dio lugar a un dicho tan memorable como terrible: una noche con Venus, una vida con Mercurio. Lo que estaban haciendo en realidad era envenenar al paciente. Los médicos de la época creían que el mercurio, al hacer que la gente salivara sin parar, estaba expulsando el mal humor, la enfermedad. Pero es que los efectos secundarios eran muchísimo peores que la propia sífilis. Hablamos de úlceras en las encías, caída de dientes, necrosis de la mandíbula, además de temblores incontrolables, paranoia y al final el fallo de los órganos. Una auténtica tortura química, pero aprobada por la medicina de la época. Y ojo, no pensemos que esta brutalidad es cosa del medievo o de tiempos remotos. No, en pleno siglo XX la metáfora cambió. Pasamos a una idea más mecánica del cuerpo, pero la carpintería, esta vez para el alma, siguió ahí. La nueva metáfora era esta. La enfermedad mental, daba igual si era esquizofrenia o depresión posparto, era un problema de cableado defectuoso en el cerebro. ¿Y la solución que propuso el doctor Walter Freeman? Pues una muy simple y muy directa: cortar esas conexiones. Freeman buscaba un método rápido, algo que se pudiera hacer en masa, y lo encontró. El procedimiento de verdad revuelve el estómago. Primero, dejaban inconsciente al paciente con electroshock. Luego, le levantaban el párpado, metían para ahí un instrumento que era básicamente un picahielos, de hecho se inspiró en uno, daban un golpecito con un martillo para romper el hueso de la órbita y venga, a removerlo para cortar las fibras nerviosas. Y todo esto en menos de 10 minutos.
Y es que Freeman convirtió esto en una auténtica industria. Viajaba por todo el país en su furgoneta, a la que él mismo llamaba el lobotomóvil, haciendo docenas de lobotomías al día, como si estuviera en una cadena de montaje. Quizás el caso más famoso y trágico fue el de Rosemary Kennedy, la hermana de JFK, que pasó de ser una joven sociable a quedar con la capacidad mental de una niña pequeña para el resto de su vida. Pero lo que de verdad da miedo es lo reciente que es todo esto, y lo aceptado que estaba por la comunidad médica. Atención, en 1949, el inventor de este procedimiento recibió un premio Nobel. Un Nobel. Unas décadas después, se consideraba una atrocidad. Y es que la lobotomía no curaba nada, lo que hacía era domesticar a los pacientes. Les robaba su personalidad, su esencia, su chispa, dejándolos apáticos, vacíos y, claro, fáciles de controlar. Entonces, después de repasar todo esto, ¿cuál es el hilo que conecta estos horrores a lo largo de los siglos? ¿Qué tienen en común? Pues al final, todo se reduce a la metáfora, a cómo entendemos el cuerpo humano. Primero lo vimos como un recipiente para espíritus, luego como un sistema de fluidos que había que equilibrar, y más recientemente como una máquina estropeada que hay que arreglar. Cada una de estas ideas, estos sistemas operativos defectuosos, justificó su propia forma de brutalidad. Al final del día, estas curas no demuestran pura maldad. Revelan algo que quizás es incluso más inquietante. Ese deseo tan humano de imponer un orden simple, una lógica, sobre el caos absoluto que es la biología. Esa necesidad de hacer algo, lo que sea, aunque ese algo acabe siendo terriblemente destructivo. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta final, una pregunta que conecta todo este repaso histórico directamente con nosotros, con el ahora. Si miramos nuestros tratamientos médicos modernos desde la quimioterapia hasta los psicofármacos, ¿cuáles de ellos se verán como una auténtica barbaridad en el futuro? ¿Cuáles son nuestros puntos ciegos hoy en día?